Bienvenidos a UDA Roa, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos. Vamos a tratar hoy el módulo 34. Hemos estado trabajando con matrices y hemos visto cómo recorrer una matriz por filas, cómo recorrerla por columnas, cómo inicializarla. Vamos a ver hoy algunas operaciones que son importantes efectuar sobre matrices. Una de esas operaciones es conocer el total que hay en cada fila. Nosotros tenemos una matriz, dibujémosla nuevamente por acá. Nuestra matriz de 4 filas y 6 columnas, donde hemos dicho que cada fila corresponde a un departamento y cada columna corresponde a un municipio de cada departamento. Entonces, un dato que pueden solicitar es que le digan a usted cuál es el total de habitantes que hay en cada departamento. Si a usted le preguntan por el total de habitantes de cada departamento, deberemos sumar todos los datos correspondientes a la primera fila. Y con eso obtenemos el total de datos del departamento 1. Luego procedemos a sumar todos los datos correspondientes a la segunda fila y obtenemos el total de habitantes del departamento 2. Y así sucesivamente. Vamos entonces a ocuparnos de elaborar algoritmos que efectúen esa tarea. Vamos a llamar ese algoritmo, ese es un subprograma tipo void, puesto que no retorna ningún valor, sino que ejecuta una tarea. Vamos a llamar ese subprograma suma por filas. Vamos a tener como parámetro la matriz que estamos llamando mat, m el número de filas de la matriz, n el número de columnas de la matriz. Variables. Necesitamos recorrer la matriz por filas. Ya hemos visto que cuando usted va a recorrer una matriz, usted lo hace por filas o por columnas. Pero independiente de si lo hace por filas o por columnas, necesitamos dos variables para hacer ese recorrido. Acá, adicionalmente, necesitamos obtener la suma de cada fila. Vamos a utilizar una variable, llamémosla tf, en la cual vamos a ir acumulando cuántos habitantes hay en cada departamento, o sea, el total de los datos que hay en una fila. Esas variables son de tipo entero. Nuestra palabra clave, inicio, nos están pidiendo el total de cada fila, implica que hay que recorrer la matriz por filas. Para recorrer por filas, utilizamos nuestro ciclo para i desde 1 hasta el número de filas, hasta m, con variación más 1. Cuando entremos a ejecutar este ciclo, significa que vamos a recorrer la fila i. Necesitamos sumar todos los datos que hay en la fila i. Entonces, ese acumulador que estamos llamando tf, le asignamos un valor inicial de 0. tf es el acumulador en el cual vamos a ir llevando el total de los elementos de una fila. Vamos a recorrer cada fila para j desde 1 hasta n, o sea, el número de columnas, el número de elementos que tiene cada fila, con variación más 1. Simplemente lo que decimos es que al acumulador de filas le vamos a sumar lo que hay en la matriz, en la fila I,
columna J, y el resultado lo almacenamos en la misma variable TF. Recorremos toda la fila en su totalidad. Cuando terminemos de recorrer la fila, llegamos al fin del para y nos interesará imprimir el total de esa fila. Le decimos escriba, producimos el mensaje total fila, colocamos el nombre de la fila y colocamos TF. O sea, me imprime la fila y el acumulado de esa fila. Llegamos aquí al fin del para, fin de nuestra palabra inicio y fin de suma por filas. Si nosotros ya tenemos claro lo que es recorrer la matriz por filas, este algoritmo no deberá tener mayor dificultad. Hagámosle, sin embargo, nuestra pequeña prueba de escritorio. Para nosotros m tiene un valor de 4. Encontramos aquí la primera instrucción para i desde 1 hasta m. La i empieza valiendo 1. Primera instrucción del ciclo. A TF le asignamos 0. TF queda valiendo 0. Siguiente instrucción. Encontramos el ciclo interno. La J va a variar desde 1 hasta n. J menor igual que la n es verdadero. Ejecutemos el ciclo, la instrucción del ciclo. TF vale 0. Le sumamos lo que hay en la posición IJ. 1, 1 vale 3. TF queda valiendo 3. Hemos ejecutado la instrucción del ciclo interno. Llegamos al fin del para. Incrementamos la J. Ya la J vale 2. 2 menor o igual que la n es verdadero. Ejecutamos la instrucción del ciclo. TF vale 3. Le sumamos lo que hay en la posición fila I, columna J, fila 1, columna 2. 3 más 1, TF queda valiendo 4. E incrementamos la J. La J ya vale 3, menor o igual que la n es verdadero. Ejecutamos la instrucción interna del ciclo. TF, que vale 4, le sumamos lo que hay en la fila I, columna J, fila 1, columna 3, fila 1, columna 3. 4 más 6 es 10. El total de la fila ya es 10. E incrementamos la J. La J vale 4, menor o igual que 6. A 10 le sumamos lo que hay en la fila I, columna J. 1, 4, hay un 9. 10 más 9, total de fila ya queda en 19. E incrementamos la J. La J vale 5. Estamos en la fila I, columna J, fila 1, columna 5. 19 más 7, TF vale 26. E incrementa nuevamente la J. La J vale 6. Estamos en fila I, columna J, fila 1, columna 6. Otro 7, 26 más 7, 33. E incrementamos la J. Ya la J es mayor que la n, significa que terminó de ejecutar el ciclo interno. Continuemos con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es escriba total fila, o sea que escribirá total fila. Aquí le dice escriba I vale 1, total fila 1. Aquí le dice escriba TF, escribe 33. La suma de los elementos de la fila 1 es 33. Y hemos llegado al fin del para. La I, menor o igual que la M, sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Incrementamos la J. Perdón, la I. La I valía 1, ya la I valdrá 2. Primera instrucción del ciclo. A TF le asigna 0. Fijémonos que nuestro acumulador, cada vez que entremos al ciclo, habrá que inicializarlo en 0.
Si no hacemos esta instrucción, entonces continuará con el valor acumulado que traía de las filas anteriores, lo cual produciría resultados erróneos. El total de la fila se inicializa en 0 y comencemos a ejecutar nuevamente la J desde 1 hasta 6. O sea, vamos a recorrer la fila 2. Entonces, cuando la J valga 1, estamos en 2, 1. El acumulado ya será 6. Cuando la J valga 2, estamos en 2, 2. Y 6 más 2 es 8. Cuando la J valga 3, estaremos en fila I, columna J, 2, 3. 8 más 8 es 16. Incrementa la J es 4. 16 más 4 es 20. Incrementa la J vale 5. 20 más 1 es 21. Incrementa la J vale 6. 2, 6 vale 2. 21 más 2, 23. Y hemos terminado de recorrer la fila I, o sea, la fila 2. Terminó este ciclo interno. Aquí he encontrado nuevamente la instrucción escriba. Escribe total fila. Escribe total fila. Escribe el valor de I. El valor de I es 2. 2. Escribe TF. Total de la fila es 23. Y hemos terminado de procesar la fila 2. Llega al fin del para. Incrementa la I valdrá 3. TF vuelve y lo inicializa en 0. Y así termina de recorrer filas 3 y 4. Nuevamente, dejemos como ejercicio que termine de hacerle el seguimiento a ese algoritmo para que reafirme más lo que es recorrer por filas. Aquí estamos sacando el total de cada fila. También puede pasar de que a usted le digan que necesita obtener el total de cada columna. Entonces, si usted quiere obtener el total de cada columna, necesita recorrer la matriz por columnas e ir sumando los datos de cada columna. Vamos a escribir ese algoritmo y vamos a dejar como ejercicio que el estudiante pues le haga la prueba a dicho ejercicio o a dicho algoritmo. Recordemos entonces, aquí vamos a sumar por columnas. Llamemos nuestro subprograma suma por columnas. Los parámetros, la matriz con la cual se desea trabajar, M el número de filas, N el número de columnas. Las variables, habrá que recorrer la matriz, necesitamos dos variables I y J. Necesitamos un acumulador para el total de datos de cada columna, llamémoslo TC. Y son datos de tipo entero. Nuestra variable inicio, nuestra palabra clave inicio, vamos a recorrer por columnas. Entonces, como vamos a recorrer por columnas el ciclo externo, J, desde 1 hasta M. El total de elementos de cada columna es M elementos con variación más 1. ¿Qué es lo que tenemos que sumar? Al total de cada columna le asignamos el total de cada columna más lo que hay en ¿dónde? Lo que hay en la fila J, columna I. Mat en la fila J, columna I. Y tenemos aquí el fin del para interno, tenemos escriba, vamos a decirle que escriba el total de la columna
nuestro mensaje total columna. El número de la columna es la columna I, perdón. Y el total de la columna que hemos llamado TC. Fin del para externo. Fin de inicio. Y fin de suma por columnas. Estos subprogramas, estos algoritmos que hemos estado elaborando aquí, son algoritmos que realmente serán de propósito general. Cuando uno manipula con matrices, pues será muy frecuente que se nos ocurra imprimir la matriz por filas, imprimirla por columnas, sacar el total de cada fila, sacar el total de cada columna. Y si nosotros tenemos subprogramas que efectúan esa tarea, de acuerdo con la matriz que estemos trabajando, simplemente invocamos cada uno de ellos y nuestra tarea de programación se va a facilitar enormemente. Así hemos llegado al final de este módulo. En el próximo módulo veremos ya algoritmos un poquito más avanzados, diferentes clases de matrices para manipular completamente con ellas. Muchas gracias.